El hijo caminaba en la acera con sus amigos y se escondió de la vergüenza del trabajo de su padre. Más tarde ese día, quedó en shock al ver que su padre y toda su ropa habían desaparecido. Bruno, con sus 16 años, cabello castaño y ojos castaños que reflejaban una intensidad juvenil, caminaba a casa con sus amigos, riendo y conversando animadamente sobre el partido de fútbol que acababan de ver. El sonido de sus risas resonaba por las calles tranquilas del barrio. De repente, al doblar una esquina, Bruno se detuvo bruscamente al ver a su padre, Donato, conduciendo su carro de trabajo, vestido con su uniforme de chofer particular. Donato, un hombre de piel morena y rostro marcado por las arrugas de preocupación y cansancio, parecía concentrado en el tráfico caótico. Él había emigrado con su hijo a Estados Unidos en busca de proporcionar una vida mejor. A pesar de los desafíos diarios de ser inmigrante en un país diferente, solo quería lo mejor para su hijo. Bruno sintió que el rostro le ardía de vergüenza y, sin pensarlo dos veces, se escondió rápidamente detrás de un árbol. ¿Por qué no puede tener un trabajo normal?, pensó Bruno, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Los amigos de Bruno siguieron caminando, sin darse cuenta de su ausencia momentánea. Estaban demasiado ocupados contando las mejores partes del partido, ajenos al tumulto interno de Bruno. Cuando el padre avanzó con el carro y surgió la oportunidad, Bruno salió de su escondite y se unió al grupo nuevamente, tratando de actuar con naturalidad. ¿Estás bien, Bruno?, preguntó uno de sus amigos sin sospechar nada. Bruno solo asintió, evitando el contacto visual. Sí, solo estaba ajustando mi cordón, mintió, forzando una sonrisa. No podía apartar la imagen de su padre trabajando arduamente, sintiendo una mezcla de culpa y vergüenza. Los amigos de Bruno eran de familias muy ricas y juzgarían al adolescente por el trabajo de su padre. Por la tarde, cuando Bruno llegó a casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Donato estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo en silencio después de un largo día de trabajo. Las manos callosas sostenían los cubiertos con firmeza, y sus ojos, a pesar del cansancio, mostraban un brillo de esperanza al ver entrar a su hijo. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó Donato, tratando de iniciar una conversación. Bruno evitó la mirada de su padre, sintiendo el peso de la vergüenza. «Bien», respondió de manera breve, yendo directo a su cuarto. No podía mirar a Donato sabiendo que se había escondido por vergüenza de él. Donato se quedó sentado en la cocina, mirando la puerta cerrada del cuarto de Bruno. Suspiró profundamente, sintiendo que algo estaba mal, pero sin saber exactamente qué. «Estaré fallando como padre», pensó Donato preocupado. Siempre había trabajado duro para garantizar que Bruno tuviera todo lo que necesitaba, pero el distanciamiento de su hijo comenzaba a herirlo. Donato se quedó un tiempo en silencio, tratando de alejar los pensamientos negativos que lo atormentaban. Mientras tanto, Bruno se lanzó en la cama, mirando el techo. El cuarto estaba iluminado, y la única luz venía de las ventanas cercanas a su escritorio. Se sentía culpable por haberse escondido de su padre, pero no podía evitarlo. «¿Por qué no tenemos dinero como mis amigos?», se preguntaba Bruno, frustrado consigo mismo. A pesar de los cuestionamientos del adolescente, Donato siempre había estado presente en la vida de su hijo, apoyándolo en todo, pero la vergüenza parecía insoportable. «Soy un pésimo hijo», murmuró, sintiendo los ojos llenarse de lágrimas. Donato, todavía en la cocina, decidió que necesitaba hacer algo para mejorar la relación con Bruno. Comenzó a pensar en maneras de pasar más tiempo con su hijo, tal vez llevándolo a pescar o a ver un partido de fútbol juntos. «Necesito mostrarle que estoy aquí siempre», se dijo Donato a sí mismo, decidido a resolver la situación. Se levantó de la mesa y fue a la sala, decidido a cambiar la situación. Entonces Donato comenzó a hacer las maletas con la decisión tomada. Cuando Bruno tomó una siesta al final de la tarde, el hombre ya había terminado de recoger todo su equipaje. Al despertar, Bruno estaba decidido a pedir disculpas a su padre y tratar de entender mejor sus sentimientos. Se levantó rápidamente y fue al cuarto de Donato. Al abrir la puerta, encontró el cuarto vacío y ordenado, sin señales de Donato. Las cosas de su padre habían desaparecido. «¿Dónde está?», pensó Bruno, sintiendo un frío en la espalda. Miró por la ventana y notó que el carro de su padre tampoco estaba en el garaje,
Tratando de no entrar en pánico, Bruno respiró hondo. Tal vez salió a resolver algo en el trabajo, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Sin embargo, su padre no regresó ni siquiera al día siguiente. Cuando Bruno decidió prepararse para la escuela, pensando que Donato volvería. No obstante, la inquietud no lo dejaba en paz. Mientras se cepillaba los dientes, miró al espejo y se preguntó si su comportamiento del día anterior había afectado a su padre de alguna manera. No debía haberme escondido, pensó, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que necesitaba disculparse y explicar sus sentimientos, pero ahora no estaba seguro de cuándo tendría esa oportunidad. «Espero que vuelva pronto», murmuró, tratando de alejar los pensamientos negativos. Al llegar a la escuela, Bruno intentó concentrarse en las clases, pero su mente estaba lejos. Cada vez que el teléfono vibraba, esperaba que fuera un mensaje de su padre, pero eran solo notificaciones triviales. «¿Por qué no me ha llamado?», se preguntaba Bruno con la ansiedad creciendo a cada minuto. En el recreo se aisló de sus amigos, sintiendo que no podía compartir sus preocupaciones con ellos. Nadie entendería, pensó mirando al suelo. Deseaba poder hablar con alguien, pero no sabía por dónde empezar. Cuando sonó la última campana, Bruno salió rápidamente de la escuela y fue directo a casa. Esperaba encontrar a Donato ya de vuelta, pero la casa estaba vacía y silenciosa. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de Bruno. «Papá, ¿dónde estás?», murmuró, caminando de un lado a otro en la sala de estar. Decidió llamar a los amigos y colegas de trabajo de Donato, pero nadie sabía dónde podría estar. «Esto no tiene sentido», dijo Bruno, sintiéndose cada vez más desesperado. Trató de recordar si su padre había mencionado algo recientemente que pudiera dar una pista sobre su paradero. Bruno repasó su memoria, pero nada parecía tener sentido. Él nunca sale sin avisar, pensó, sintiéndose perdido. Sentado en el sofá, Bruno miró el reloj, tratando de calcular cuánto tiempo había pasado desde que vio a su padre por última vez. «¿Y si algo malo sucedió?», murmuró con la mente llena de escenarios aterradores. Decidido a no quedarse quieto, Bruno tomó el teléfono nuevamente y llamó a más contactos, incluyendo amigos más cercanos de la familia. «¿Tienes alguna noticia de mi papá?», preguntó a uno de ellos, tratando de mantener la voz firme. Pero la respuesta fue negativa. «Lo siento mucho, Bruno, no he oído nada sobre Donato hoy», dijo el amigo preocupado. Bruno agradeció y colgó, sintiéndose aún más aislado. «¿Qué hago ahora?», pensó, casi al borde de la desesperación. Mientras tanto, el día seguía pasando lentamente. Bruno decidió salir y buscar en los lugares donde su padre solía ir. Fue hasta la casa de lujo donde su padre trabajaba como chofer, pero los colegas de Donato no lo habían visto en todo el día. «Lo siento, chico, no sé dónde está», dijo el jardinero. Bruno fue al mercado local y a algunos bares cercanos, pero nadie había visto a Donato. La ansiedad de Bruno solo aumentaba. «Simplemente desapareció», murmuró para sí mismo. Al volver a casa, Bruno encontró la puerta principal aún cerrada y la casa vacía como antes. Miró a su alrededor, sintiendo la soledad apoderarse de él. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó nuevamente, pero esta vez en un susurro, casi como una oración. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero la situación estaba más allá de lo que podía imaginar. «Solo quiero que vuelvas», pensó, sintiéndose más solo que nunca. Bruno se despertó al día siguiente con una sensación de vacío. No podía quitarse de la cabeza el hecho de que Donato aún no había vuelto a casa. El silencio en la casa era ensordecedor. «¿Volverá hoy?», se preguntaba Bruno, tratando de alejar la preocupación. Se vistió lentamente, sin prisa por enfrentar otro día de incertidumbres. «Tengo que encontrar una manera de descubrir dónde está», pensó, mientras se ponía la mochila. En la escuela, la angustia de Bruno era evidente. Sus amigos notaron su inquietud y trataron de hablar con él, pero Bruno estaba distante. «¿Está todo bien, Bruno?», preguntó uno de sus amigos preocupado. Bruno solo asintió con la cabeza, intentando sonreír. «Solo una mala noche, nada más», mintió, evitando entrar en detalles. Sabía que sus amigos no entenderían la profundidad de su preocupación. «No necesitan saber», pensó, tratando de concentrarse en las clases. Durante el recreo,
Bruno sintió la necesidad de hacer algo más activo para encontrar a Donato. Decidió llamar nuevamente a los amigos de su padre y preguntar si había alguna novedad. «Hola, soy Bruno. ¿Tienen alguna noticia de mi padre?», preguntó con la voz temblorosa. «Lo siento, chico, pero aún no lo hemos visto hoy», respondió uno de los colegas. Bruno colgó, sintiendo crecer la frustración. «No puede simplemente desaparecer», murmuró, tratando de mantener la calma. Cuando finalmente terminaron las clases, Bruno corrió a casa con la esperanza de encontrar a Donato esperándolo. Pero al abrir la puerta, el vacío y el silencio lo recibieron nuevamente. Tiró la mochila al suelo y se sentó en el sofá, sintiéndose completamente perdido. «Papá, ¿dónde estás?», repitió casi como un mantra. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero la incertidumbre estaba carcomiendo su determinación. «No puedo continuar así», pensó, levantándose con un propósito renovado. Bruno decidió revisar más a fondo las cosas de su padre, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. Fue al cuarto de Donato y empezó a abrir cajones y armarios, buscando algo que pudiera ayudarlo. «Debe haber algo aquí», pensó mientras examinaba cuidadosamente cada objeto. Finalmente, encontró un pequeño cuaderno de notas que parecía haber sido usado recientemente. «Esto puede ser importante», se dijo a sí mismo. Pasó las páginas del cuaderno encontrando varias notas sobre horarios de trabajo y compromisos, pero una página en particular llamó su atención. Era una lista de direcciones, algunas conocidas y otras totalmente desconocidas. «¿Habrá ido a alguno de estos lugares?», se preguntó Bruno sintiendo una nueva esperanza. Decidió empezar a investigar esas direcciones una por una, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Donato. «Tengo que intentarlo», pensó con determinación. Al salir de casa, Bruno se sentía más confiado. Sabía que la búsqueda no sería fácil, pero no podía rendirse. Comenzó a visitar las direcciones más cercanas, preguntando a las personas si habían visto a su padre. «Hola, ¿ha visto a un hombre llamado Donato por aquí?», preguntaba mostrando una foto de su padre. La mayoría de las respuestas eran negativas, pero Bruno no se daba por vencido. «Alguien tiene que saber algo», pensaba, negándose a perder la esperanza. Cuando la noche empezó a caer, Bruno volvió a casa, exhausto y sin nuevas pistas. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la frustración. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó nuevamente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Sabía que no podía parar, pero la búsqueda empezaba a desgastarlo. «Necesito un mejor plan», pensó, tratando de aclarar su mente. Decidió que al día siguiente lo intentaría nuevamente, con un enfoque diferente. Pero se sentía desesperado por no poder pedir ayuda a la policía, ya que su padre estaba ilegalmente en el país. Decidido a resolver todo solo, Bruno tomó el teléfono e hizo algunas llamadas más, esta vez a amigos más distantes y conocidos de la familia. «Por favor, si alguien sabe algo, avíseme», dijo, dejando su número de contacto. Sabía que cada día sin noticias hacía la situación más desesperante, pero no podía rendirse. «Te encontraré, papá», prometió, sintiendo una nueva ola de determinación. Se preparó para otra noche solitaria, decidido a continuar la búsqueda al día siguiente. Bruno se despertó temprano al día siguiente, aún decidido a encontrar a su padre. Se vistió rápidamente y salió de casa con la lista de direcciones en el bolsillo. El primer lugar que visitó fue el taller mecánico donde Donato llevaba el coche para mantenimiento. Habló con los mecánicos que conocían a su padre, pero ninguno de ellos había visto a Donato en los últimos días. «Lo siento, chico, pero no tenemos ninguna noticia de él», dijo uno de los mecánicos, visiblemente preocupado. Bruno sintió un nudo en el pecho. «Gracias, seguiré buscando», respondió, tratando de ocultar la frustración. Decidió ir a la biblioteca local, uno de los lugares que Donato solía visitar para leer y relajarse. Al llegar, Bruno fue directamente al mostrador de información y preguntó si alguien había visto a su padre recientemente. «Lo siento, pero no lo he visto esta semana», respondió la bibliotecaria sacudiendo la cabeza. Bruno salió de la biblioteca sintiendo que la esperanza disminuía. «¿Dónde podría estar?», pensaba, tratando de no ceder a la desesperación. Sabía que necesitaba seguir buscando, aunque con cada paso la búsqueda pareciera más difícil. Bruno fue al parque donde él y Donato solían correr los domingos por la mañana.
Preguntó a los asistentes habituales y a los empleados del parque si alguien había visto a su padre. Las respuestas fueron todas negativas, lo que solo aumentó su ansiedad, y al salir del parque el adolescente se sentía cada vez más perdido. Sin pistas y sin saber a dónde más ir, Bruno decidió ir a la iglesia local, donde Donato frecuentemente iba a rezar. Habló con el padre y algunos miembros de la congregación, pero nadie había visto a Donato recientemente. «Estamos rezando por ti y por tu padre», dijo el padre, colocando una mano reconfortante en el hombro de Bruno. «Gracias», murmuró Bruno tratando de mantener la compostura. Salió de la iglesia sintiéndose cada vez más desamparado. Bruno decidió volver a casa. El camino de regreso parecía más largo y solitario que nunca. Intentaba pensar en otras opciones, pero ninguna nueva idea surgía en su mente. «¿Qué hice?», se preguntó, arrepentido por haberse escondido. En ese momento solo podía pensar que su padre había huido de casa después de su error. Cuando llegó a la puerta de su casa encontró una nota pegada a ella. Su corazón se aceleró, pero al desplegar el papel vio que solo era una propaganda de pizza. «¡Maldita sea!», exclamó frustrado. Bruno entró en casa y se tiró en el sofá, exhausto y desanimado. La búsqueda se estaba mostrando más difícil de lo que imaginaba. «Necesito ayuda», pensó, pero sabía que involucrar a la policía no era una opción debido a la situación migratoria de Donato. Las horas pasaron lentamente y la casa parecía cada vez más vacía. Bruno comenzó a sentir la soledad apoderarse de él, pero trató de mantener viva la esperanza. «No puedo rendirme», murmuró para sí mismo, decidido a continuar la búsqueda al día siguiente. Sabía que cada minuto era precioso y que necesitaba encontrar a Donato antes de que algo peor sucediera. «Mañana será un nuevo día», pensó, tratando de convencerse de que las cosas podrían mejorar. Mientras se preparaba para dormir, Bruno no podía apartar los pensamientos sobre su padre. ¿Habrá pasado algo grave?, se preguntaba, sintiendo crecer la angustia. Miró el reloj dándose cuenta de que ya era tarde en la noche. «Solo quiero que vuelvas y me perdones, papá», murmuró sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero la situación estaba más allá de lo que podía imaginar. Finalmente Bruno se quedó dormido, exhausto de tanto buscar y pensar. Su mente estaba llena de imágenes y escenarios de dónde podría estar Donato, pero ninguno de ellos traía una respuesta concreta. «Te encontraré, papá», se prometió a sí mismo una vez más mientras sus ojos se cerraban. Sabía que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero estaba decidido a no rendirse hasta encontrar a Donato y asegurarse de que estuviera seguro. A la mañana siguiente Bruno se despertó con una llamada telefónica inesperada. Era un colega de trabajo de Donato. «Bruno, tengo noticias sobre tu padre», dijo la voz al otro lado de la línea, con urgencia. Bruno sintió el corazón acelerarse. «¿Qué pasó? ¿Sabes dónde está?», preguntó, tratando de mantener la calma. El colega explicó que hubo un accidente en la carretera y un coche como el que él conducía fue encontrado destruido. «No sé si era tu padre, pero pensé que deberías saberlo», dijo el hombre. Desesperado, Bruno agarró sus cosas y corrió hasta el hospital local, temiendo lo peor. En el camino su mente estaba llena de pensamientos sombríos. «Por favor, que esté bien», repetía casi como una oración. Cuando llegó al hospital fue directamente a la recepción. «Mi padre pudo haber estado en un accidente. Se llama Donato. ¿Tienes alguna información?», preguntó con la voz temblorosa. La recepcionista lo miró con compasión y revisó los registros. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la recepcionista volvió con una respuesta. «El conductor del coche no era tu padre», dijo, con una mirada de pena hacia el adolescente solo. «Gracias», murmuró Bruno, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Si el conductor no era Donato, ¿dónde podría estar? «Necesito averiguar qué pasó», pensó. Bruno decidió hablar con los médicos y enfermeros que estaban de turno en emergencias, con la esperanza de obtener más información. «¿Saben si en los últimos días han traído a algún conductor aquí?», preguntó a un médico. «Sí, hubo un accidente más temprano. El conductor fue trasladado a otro hospital. Está en estado crítico. Era un inmigrante», respondió el médico, pasando a Bruno la dirección del otro hospital. Bruno sintió su corazón acelerarse de miedo,
temiendo que fuera su padre, pero decidido a encontrar respuestas. «Espero que no sea él», pensó, mientras se dirigía al lugar del accidente. En el camino, Bruno intentó llamar nuevamente a los amigos y colegas de trabajo de Donato, contándoles sobre el accidente y preguntando si alguien tenía nuevas informaciones. «Él puede estar en algún lugar seguro. Tal vez pasó algo, pero debe estar bien», dijo uno de los colegas tratando de reconfortarlo. Bruno agradeció, pero la incertidumbre aún lo consumía. «Necesito encontrarlo lo antes posible», pensó, sintiendo la urgencia crecer con cada minuto. Bruno caminaba rápidamente hacia el hospital donde el conductor herido había sido trasladado. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la preocupación crecía a cada segundo. No podía apartar los pensamientos sombríos que lo atormentaban. «¿Y si es mi padre?», pensaba repetidamente, tratando de contener las lágrimas. Cuando finalmente llegó al hospital, fue directamente al mostrador de información. «Estoy buscando a un paciente que fue trasladado después de un accidente. Podría ser mi padre, se llama Donato», dijo, tratando de mantener la voz firme. La recepcionista tecleó rápidamente en la computadora y miró a Bruno con una mirada de compasión. «Tenemos a un paciente que fue transferido esta mañana. Está en la UCI, pero no tenemos información completa sobre él. Puedes ir hasta allí y verificar», dijo, señalando el camino hacia la unidad de cuidados intensivos. Bruno sintió que el corazón se le aceleraba. «Por favor, que no sea él», murmuró para sí mismo mientras se dirigía a la UCI. Al llegar a la UCI, Bruno fue recibido por una enfermera que lo condujo hasta una sala de espera. El médico estaba realizando una cirugía de urgencia al paciente. Así que Bruno tendría que esperar a que terminara el procedimiento para estar seguro de si se trataba de su padre. A medida que pasaba el tiempo, el adolescente se sentía cada vez más angustiado con la espera, temiendo por la vida de su padre. Con cada minuto que pasaba, la esperanza de que el hombre no fuera su padre se volvía más frágil. «Necesito una respuesta», murmuró para sí mismo, sintiendo la tensión aumentar. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo de la UCI, intentando encontrar alguna forma de aliviar la angustia. «Alguien tiene que saber quién es», pensó, mirando los rostros preocupados de los otros visitantes. Bruno volvió al cuarto del paciente y decidió buscar en las pertenencias que habían sido traídas con él, pero no había nada que pudiera indicar quién era el hombre. Bruno se estaba quedando sin opciones. «No puedo rendirme ahora», se dijo a sí mismo, decidido a encontrar una respuesta. Mientras estaba en el pasillo, Bruno escuchó una conversación entre dos enfermeras sobre el paciente desconocido. «Espero que alguien venga a buscarlo pronto». «Es angustiante no saber quién es», respondió la otra. Bruno sintió un nudo formarse en su garganta. «Tengo que descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde», pensó, sintiendo que la urgencia aumentaba aún más. Finalmente, tras horas de espera y agonía, la enfermera entró nuevamente en el cuarto con una expresión seria. «Recibimos una llamada del hospital anterior. Uno de los compañeros de trabajo del hombre identificó el coche del accidente y presentó los documentos del paciente». «Él no es tu padre, Bruno», dijo con un tono reconfortante. Bruno sintió una ola de alivio y agotamiento al mismo tiempo. «Gracias, Dios», murmuró, dejando que las lágrimas de alivio corrieran libremente. Pero al mismo tiempo la incertidumbre sobre el paradero de Donato permanecía. «¿Dónde estás, papá?», pensó, decidido a continuar la búsqueda. Bruno salió del hospital sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. La noche caía rápidamente y sabía que otra larga y solitaria noche lo esperaba. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía apartar los pensamientos angustiosos que lo atormentaban. «¿Será que mi padre desapareció por mi culpa?», pensaba, sintiendo el peso de la culpa aplastar su corazón. Recordaba vívidamente el momento en que se escondió de Donato, avergonzado por el trabajo humilde de su padre. «No debería haberme escondido, perdí a la única persona que tenía», murmuró con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo el dolor por la pérdida de su madre y el abandono de su padre. Al llegar a casa, Bruno encontró el lugar tan silencioso y vacío como antes. Tiró la mochila al suelo y se dejó caer en el sofá con la mente hirviendo de pensamientos. «Papá, ¿me abandonaste?», preguntó en voz alta, esperando que de alguna manera Donato pudiera escucharlo. La casa, sin embargo, permaneció en silencio.
Bruno comenzó a caminar de un lado a otro, recordando la última vez que vio a su padre. Si hubiera hablado con él, si no me hubiera escondido, repetía para sí mismo, mientras la culpa lo carcomía por dentro. La noche avanzaba lentamente y Bruno no podía encontrar paz. Se acostó en la cama, pero el sueño no venía. ¿Y si nunca regresa?, pensó, sintiendo un frío en la espalda. La incertidumbre sobre el paradero de Donato lo atormentaba. Intentó pensar en otras posibilidades, pero cada escenario que surgía en su mente era más sombrío que el anterior. Mi padre no se iría así, dijo, levantándose nuevamente. La idea de pasar otra noche sin respuestas era insoportable. Bruno comenzó a revolver el cuarto de su padre, en busca de cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Abrió cajones, revisó armarios y revolvió papeles, pero no encontró nada útil. «¿Por qué te fuiste?», murmuró, sosteniendo una foto de Donato sonriendo. «Te extraño tanto», confesó, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero el dolor de la incertidumbre era aplastante. La madrugada avanzaba y Bruno aún no podía descansar. Decidió revisar en el garaje de Donato, con la esperanza de encontrar algo que pudiera indicar su paradero. Miró alrededor del garaje, tratando de pensar en algún lugar que aún no había revisado. Tal vez haya algo en el maletero, pensó, abriendo el compartimento trasero. Dentro del maletero, Bruno encontró algunas herramientas, una linterna y una pequeña caja de madera. Abrió la caja y encontró un reloj antiguo, un regalo que le había dado a su padre años atrás. «Siempre usabas esto», murmuró, sintiendo una ola de nostalgia. Al lado del reloj había una carta arrugada. Bruno tomó la carta y comenzó a leer. Era un mensaje de Donato para él, escrito hace algún tiempo. «Bruno, nunca olvides que todo lo que hago es por ti», decía la carta. «Te amo más que a nada en este mundo». Esas palabras golpearon a Bruno como un cuchillo. Sabía que Donato lo amaba, pero la culpa por la vergüenza que sentía era insoportable. «Papá, perdóname», dijo, apretando la carta contra su pecho. Sabía que necesitaba encontrar a Donato y redimirse. «Tengo que encontrarte», pensó, decidido a continuar la búsqueda. Volvió al interior de la casa intentando elaborar un nuevo plan. Finalmente el cansancio empezó a vencerlo. Bruno se acostó en el sofá, sosteniendo la carta de Donato. «Te encontraré, papá», prometió, antes de finalmente quedarse dormido, exhausto y emocionalmente agotado. A la mañana siguiente, Bruno se despertó con una sensación de vacío y desesperación. Sin dinero y sin tener cómo mantenerse, sabía que necesitaba tomar una acción. «Tengo que hacer algo», pensó mientras tomaba un desayuno modesto solo en la mesa de la cocina. Se acordó del jefe de Donato, José, que vivía en la zona rica y tal vez pudiera ayudar. «Tal vez sepa algo», se dijo a sí mismo, decidido a resolver las cosas solo. Bruno fue hasta la casa de José, esperando encontrar un trabajo. José, un hombre de mediana edad con una expresión preocupada, abrió la puerta y lo invitó a entrar. «Bruno, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad sobre tu padre?», preguntó con la voz llena de preocupación. Bruno negó con la cabeza. «No, aún nada, pero necesito tu ayuda. Como mi padre está ausente del trabajo, pensé que podría ocupar su lugar hasta que regrese. Necesito trabajar para ganar algo de dinero y seguir buscándolo», explicó Bruno, intentando mantener la calma. José asintió, comprendiendo la urgencia en la voz de Bruno. «Claro, chico. El coche está en mi garaje. Estoy extrañando a tu padre en el trabajo. Siempre está disponible para llevarme al médico y cuidarme durante el camino. Un hombre enfermo como yo tiene suerte cuando encuentra a un trabajador tan servicial y bondadoso como tu padre. Ven, te lo mostraré», dijo José, conduciendo a Bruno hasta el garaje. Allí Bruno vio el coche negro y elegante que Donato conducía para su patrón rico. «Gracias, José, realmente necesito esto», dijo Bruno, sintiendo una mezcla de miedo y determinación al pensar en asumir la responsabilidad de conducir el coche. Bruno se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el olor familiar del coche. Recordaba las historias que Donato contaba sobre los lugares a los que iba y las aventuras que enfrentaba en las calles de la ciudad. «Papá, voy a continuar con tu trabajo hasta que vuelvas», prometió, mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió y Bruno sintió un nudo en la garganta. «Espero poder hacerlo bien.
Cuando José necesitó, Bruno ya estaba disponible en el coche, esperando para llevarlo a una de sus consultas médicas, tratando de ser tan eficiente y benevolente como su padre. Los primeros días como conductor particular fueron difíciles. Bruno no tenía la experiencia de Donato y enfrentaba muchos desafíos. Tenía que aprender a manejar los horarios rigurosos y encontrar los mejores caminos. «Disculpe la confusión, es mi primer día», decía frecuentemente a José, tratando de mantener la calma cuando se perdía. «Necesito ser tan bueno como mi papá», pensaba, sintiendo la presión aumentar. A pesar de las dificultades, Bruno comenzó a ganar algo de dinero y se sentía un poco más confiado cada día. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero estaba decidido a continuar. «Voy a hacer que esto funcione, papá», se decía a sí mismo mientras contaba el dinero al final de cada día. El trabajo arduo lo mantenía enfocado y alejaba, aunque temporalmente, la angustia de no saber el paradero de Donato. Todas las noches, al llegar a casa, buscaba a su padre, religiosamente, sin desistir. Una mañana, mientras estaba parado al lado del coche trabajando, esperando a José fuera de un hospital, Bruno fue sorprendido por un grupo de sus amigos de la escuela. Lo reconocieron inmediatamente y comenzaron a burlarse de él. «Miren, Bruno se ha convertido en conductor», gritaron riendo y haciendo bromas. «Tendría vergüenza de tener un trabajo así, preferiría esconderme debajo del coche», dijo uno de ellos. Bruno sintió el rostro arder de vergüenza, pero decidió no dejar que eso lo afectara. «Estoy haciendo lo que necesito hacer. Mi papá siempre trabajó duro para mantener a nuestra familia y yo haré lo mismo. No me importa lo que digan, yo ya fui como ustedes, pensaba que lo único que importaba eran las apariencias, pero no es verdad. Este trabajo es el mismo que el de mi papá. Él es un hombre honesto y seguiré su ejemplo, con orgullo», dijo en voz alta, enfrentando las miradas de burla con firmeza. La actitud de Bruno sorprendió a sus amigos, que dejaron de reír y comenzaron a mirarse entre ellos. «Mi papá tampoco tiene un trabajo elegante», comentó uno de ellos con las mejillas sonrojadas. «Nunca sientas vergüenza del trabajo digno de tu padre. Yo cometí ese error y luego me arrepentí amargamente. Ahora veo cuánto mi papá era importante para mí», dijo Bruno, orgulloso de quién era su padre, dándose cuenta de que estaba siguiendo el ejemplo de un hombre de carácter. «Papá, espero que estés bien. Seguiré intentando ser mejor, como tú eres», pensó, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de sí. Sabía que el viaje sería largo, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Después de semanas de búsquedas incesantes, Bruno fue a arreglar su cuarto, pero no esperaba que allí encontraría la respuesta que necesitaba, y no entre las pertenencias de su padre. Al mover la mesa de noche para limpiar, Bruno encontró una carta cuidadosamente doblada. El papel debió haber caído detrás de la cama con el viento. El adolescente recordó que su padre solía poner notas en su despertador. El día de la desaparición, no encontró ninguna nota en el lugar habitual y pensó que su padre no había dejado nada, por lo que comenzó a buscar entre las pertenencias de su padre para saber qué había pasado. Poco sabía él que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Con las manos temblorosas, Bruno abrió la carta y comenzó a leer. La caligrafía de Donato era inconfundible. «Querido Bruno, si estás leyendo esto significa que algo salió mal. Descubrí la vergüenza que sentiste por mí y eso me dolió profundamente. Sé que no tengo el mejor trabajo ni un título noble, pero te amo con todo mi corazón. Durante este tiempo que he trabajado como conductor, he ahorrado dinero para que puedas pagar una buena universidad y garantizarte un futuro que yo no tuve. Necesito volver a México para sacar todo el dinero. Sé que es arriesgado ir por la frontera, pero quiero que te sientas orgulloso de mí, de lo que hago por ti. He arriesgado todo porque quiero asegurarte un futuro mejor. Te amo más que a cualquier cosa en este mundo». Bruno sintió una oleada de emociones, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, estoy orgulloso de ti sin importar el dinero. Estoy orgulloso, papá, perdóname», murmuró sintiendo una mezcla de culpa y gratitud por el amor paterno. Bruno se sentó en la cama, sosteniendo la carta con fuerza. El descubrimiento del sacrificio de Donato lo golpeó como una avalancha. «¿Cómo pude ser tan ciego?», pensó, sintiendo la culpa corroer su corazón.
Se dio cuenta de cuánto había arriesgado y sacrificado Donato por él. Necesito encontrarlo, no importa lo que pase, decidió, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de sí. Sabía que su padre había arriesgado todo para asegurar su futuro y no podía dejarlo atrás. Con esta nueva información, Bruno comenzó a buscar noticias sobre personas que estaban inmigrando de vuelta a Estados Unidos. Llamó a varias personas y revisó sitios de noticias, desesperado por cualquier pista o noticia. Por favor, alguien debe saber algo, pensaba, mientras hacía otra llamada. Hola, estoy buscando información sobre inmigrantes que han regresado recientemente de México, dijo, tratando de mantener la voz firme. Las respuestas fueron lentas y frustrantes. Muchos no tenían información concreta o se negaban a hablar debido a la confidencialidad. Lo siento, pero no podemos proporcionar esos datos, decían repetidamente. Bruno sintió que la desesperación crecía. Necesito encontrarlo. Está arriesgando todo por mí, pensaba, sintiéndose impotente ante la burocracia. Sabía que no podía rendirse, aunque las probabilidades parecieran cada vez menores. Mientras revisaba otro sitio de noticias, Bruno encontró un artículo sobre inmigrantes que estaban siendo deportados de vuelta a México. Leyó con atención, tratando de identificar cualquier pista que pudiera llevarlo a Donato. ¿Estará entre ellos?, se preguntó, sintiendo que el corazón se aceleraba. La posibilidad de que su padre hubiera sido deportado era aterradora. Tengo que descubrirlo, decidió, anotando los detalles del artículo, pero sabía que no debía buscar a la policía ni a las autoridades oficiales, por lo que limitó su búsqueda, sintiéndose frustrado por no tener respuestas. Bruno estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la carta que había encontrado. Con cada palabra, el dolor de la culpa lo consumía más. No podía dejar de pensar en el sacrificio que Donato estaba haciendo por él. «Papá, hiciste todo esto por mí», murmuró, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sabía que necesitaba encontrar a Donato, no importaba lo que sucediera. «Te encontraré, papá, lo prometo», dijo, decidido a continuar la búsqueda. Mientras Bruno se preparaba para otro día de búsquedas, escuchó un ruido en la puerta. Su corazón se aceleró. Corrió hasta la entrada y, para su sorpresa y alivio, vio a Donato parado allí, visiblemente cansado pero con una sonrisa en el rostro. «¡Papá!», gritó Bruno, corriendo para abrazar a su padre con todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían libremente por sus ojos. «Te extrañé tanto», dijo, sollozando. Donato le devolvió el abrazo con fuerza. «Yo también, hijo. Estoy de vuelta», respondió, sintiendo una ola de alivio. Bruno no podía contener las emociones. «Papá, lo siento mucho por la vergüenza que sentí. Nunca debí haberte juzgado, perdóname. Te amo y estoy orgulloso de ti», dijo con la voz entrecortada. Donato acarició el rostro de su hijo con lágrimas en los ojos. «Bruno, siempre supe que me amabas. Hice todo esto por ti para asegurar tu futuro. Nunca te avergüences de quién eres o de dónde vienes», dijo, con firmeza y amor. Donato le contó a Bruno sobre el viaje de regreso a México y el peligro que enfrentó al cruzar la frontera nuevamente. «Fue arriesgado, hijo, pero necesitaba asegurarme de que tuvieras el dinero para la universidad. Quería que te sintieras orgulloso de mí, de mi trabajo, de cuánto hice para que tuvieras algo en la vida, pero fue un viaje difícil», explicó Donato, visiblemente emocionado. Bruno escuchaba atentamente, sintiendo una nueva admiración por su padre. «Eres el hombre más valiente que conozco, papá. Estoy orgulloso de ti, sin importar el trabajo. Honraré todos tus sacrificios», prometió Bruno, sosteniendo la mano de su padre. Los dos se sentaron en la sala, todavía emocionados por la reunión. «Papá, comencé a trabajar en tu lugar mientras estabas fuera. Quería asegurarme de que todo estuviera bien cuando volvieras. Incluso les dije a mis amigos sobre tu trabajo y que me sentía orgulloso de ti», contó Bruno, orgulloso de seguir el camino de su padre. Donato sonrió, sintiéndose inmensamente orgulloso de su hijo. «Estoy seguro de que hiciste un gran trabajo, Bruno. Estoy muy orgulloso del cambio. Me alegra que hayas aprendido a ser más humilde y a valorar el trabajo», dijo con los ojos brillando de orgullo y gratitud. Bruno y Donato pasaron el resto del día conversando sobre el futuro y los planes para la universidad. «Con el dinero que ahorré puedes ir a una buena universidad, Bruno. Quiero que tengas todas las oportunidades que yo no tuve»,
dijo Donato, sintiéndose esperanzado por el futuro de su hijo. Bruno asintió, decidido a hacer valer cada centavo ahorrado por su padre. Voy a estudiar mucho y hacer que te sientas orgulloso de mí, papá, lo prometo. Quieres darme algo mejor, pero estudiaré para darte todo lo que necesitas también, dijo con determinación. Al final del día, Bruno se sentía más conectado con su padre que nunca. Papá, gracias por todo el sacrificio, por nunca rendirte conmigo, dijo sintiéndose emocionado. Donato sonrió y abrazó a su hijo nuevamente. Siempre estaré aquí para ti, Bruno. No importa lo que pase, prometió. Los dos sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Donato le contó a Bruno sobre el momento más difícil de su viaje. Hubo un momento en que pensé que no podría regresar, Bruno. Pero el pensamiento de ti y de tu futuro me dio fuerzas para continuar, confesó, con la voz embargada por la emoción. Bruno sintió un nudo en el corazón. Papá, nunca más voy a dudar de tu amor. Lo prometo, dijo, sosteniendo firmemente la mano de su padre. Sabían que juntos podrían superar cualquier desafío. Con el dinero para la universidad asegurado, Bruno decidió seguir trabajando temporalmente para ayudar con los gastos y estudiar para poder dar lo mejor de sí mismo y para su padre. Quería aliviar la carga de su padre y contribuir al sustento del hogar. Papá, voy a seguir trabajando mientras estudio. Quiero asegurarme de que todo esté bien en casa, dijo, decidido a asumir su parte de las responsabilidades. Donato sonrió orgulloso de su hijo. Eres un buen chico, Bruno. Estoy seguro de que podrás equilibrarlo todo, dijo su padre con confianza. Los días de trabajo se fueron volviendo más rutinarios, pero Bruno comenzó a ver el trabajo con nuevos ojos. José consiguió que Bruno trabajara como conductor de su hijo, mientras Donato volvía a su trabajo. Cada vez que Bruno hacía un viaje se sentía más cercano a su padre. Ahora entiendo por qué siempre hablabas con orgullo de tu trabajo, papá, pensaba, mientras conducía por las calles de la ciudad. Sentía un orgullo renovado con cada viaje completado. Estoy siguiendo tus pasos, papá, y estoy orgulloso de eso, pensaba, decidido a hacer el mejor trabajo posible. Al principio, conciliar el trabajo y los estudios era un desafío, pero Bruno estaba decidido a dar lo mejor de sí en ambas áreas. Necesito hacer que esto funcione, pensaba, mientras estudiaba por la noche después de un largo día de trabajo. Donato lo apoyaba en todo momento, asegurándose de que tuviera tiempo y espacio para dedicarse a los estudios. Creo en ti, hijo, sé que lo lograrás, decía siempre animándolo. Bruno comenzó a notar que el hijo de José, Hugo, su nuevo jefe, apreciaba su esfuerzo y dedicación. Eres tan profesional como tu padre, Bruno, le dijo sonriendo. Bruno sintió que el corazón se le calentaba. Gracias, estoy intentando seguir los pasos de mi padre, respondió con humildad. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero estaba decidido a hacer el mejor trabajo posible. Estoy honrando tu legado, papá, pensaba sintiéndose orgulloso. La relación entre Bruno y Donato también se fortaleció. Pasaban más tiempo juntos, conversando sobre el día a día y compartiendo experiencias. Papá, hoy tuve un día de trabajo interesante. Hugo me dijo que siempre fuiste el mejor conductor, contó Bruno con una sonrisa. Donato rió satisfecho. Tú también estás haciendo un excelente trabajo, hijo. Estoy orgulloso de tu cambio y de tu crecimiento, dijo con orgullo en los ojos. Los amigos de Bruno también comenzaron a verlo de manera diferente. Se dieron cuenta de cuánto había cambiado y madurado. Realmente has crecido, Bruno. Admiro tu dedicación, dijo uno de sus amigos, sinceramente impresionado. Bruno sintió que el corazón se le calentaba. Gracias, solo estoy tratando de hacer lo correcto, respondió, sintiéndose agradecido por el reconocimiento. Sabía que había encontrado un nuevo propósito en su vida. A pesar de los desafíos, Bruno se sentía más realizado que nunca. Sabía que estaba contribuyendo al futuro de la familia y asegurándose de que el sacrificio de Donato no fuera en vano. Papá, estoy haciendo esto por nosotros, pensaba, mientras contaba el dinero al final de cada día. Sentía una conexión profunda con su padre y una nueva comprensión sobre el valor del trabajo y el esfuerzo. Estamos juntos en esto, papá, pensaba, con determinación renovada.
La rutina de trabajo y estudio se convirtió en un equilibrio armonioso para Bruno. Se sentía más confiado y capaz cada día. «Estoy haciendo que esto funcione, papá. Honraré cada sacrificio que hiciste por mí», se decía a sí mismo mientras se preparaba para un nuevo día. Donato lo observaba con orgullo, sabiendo que había criado a un hijo fuerte y determinado. «Llegarás lejos, Bruno, creo en ti», decía, siempre apoyándolo y animándolo. Bruno sabía que el camino aún era largo, pero se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío. Con el apoyo de Donato y la determinación de alcanzar sus objetivos, estaba listo para construir un futuro brillante para sí mismo y para su familia. «Papá, vamos a hacer esto juntos. Estoy listo para lo que venga», pensó, con una sonrisa confiada en el rostro. Sabía que con trabajo duro y dedicación podría conquistar cualquier cosa. Con el pasar del año, Bruno y Donato se dedicaron a un nuevo desafío: el proceso de regularización como inmigrantes en Estados Unidos. Bruno sabía que esta era una oportunidad para garantizar un futuro más estable para ambos. «Papá, lo lograremos. Nos convertiremos en ciudadanos legales», dijo decidido. Donato sonrió, sintiendo el mismo optimismo. «Claro que sí, hijo. Tenemos que hacer esto de la manera correcta», respondió con confianza. El proceso de regularización era largo y complicado. Bruno y Donato pasaron horas reuniendo documentos, llenando formularios y participando en entrevistas. «Es agotador, pero necesario», pensaba Bruno mientras llenaba otro formulario. Donato, a su lado, también se dedicaba, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Estamos haciendo esto por nuestro futuro», decía Donato, sintiendo la importancia del momento. Mientras esperaban las respuestas, Bruno continuaba trabajando como conductor particular y dedicándose a los estudios. «Necesito mantener el enfoque», pensaba, mientras equilibraba sus responsabilidades. Donato tampoco paraba, seguía trabajando, asegurándose de que los gastos del hogar estuvieran cubiertos. «Estamos juntos en esto, hijo», decía, siempre apoyando a Bruno en todo momento. Finalmente, tras meses de espera y trabajo arduo, llegó la tan esperada noticia. Bruno y Donato recibieron sus visas de inmigrantes. «Lo logramos, papá», exclamó Bruno sosteniendo los documentos en sus manos. Donato abrazó a su hijo con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti, Bruno. Esto es solo el comienzo de un futuro brillante», dijo emocionado. La conquista marcó un nuevo capítulo en la vida de ambos. Con la visa en mano y todo en orden, Bruno finalmente comenzó la universidad. Eligió un curso que combinaba con sus habilidades e intereses, decidido a aprovechar al máximo la oportunidad que Donato le había proporcionado. «Voy a estudiar mucho y hacer que te sientas orgulloso de mí, papá», prometió mientras se preparaba para el primer día de clases. Donato sonrió, sabiendo que el futuro de Bruno estaba asegurado. «Ya me haces sentir orgulloso, hijo. Sé que alcanzarás grandes cosas», dijo con confianza. La vida universitaria trajo nuevos desafíos para Bruno, pero estaba decidido a dedicarse. «Necesito dar lo mejor de mí», pensaba mientras estudiaba para los exámenes. Sabía que cada esfuerzo valía la pena. Donato, por su parte, continuaba trabajando y apoyando a su hijo. «Estoy aquí para lo que necesites, Bruno. Cuenta conmigo siempre», decía, asegurándose de que Bruno tuviera todo lo necesario para concentrarse en los estudios. Los años pasaron rápidamente y Bruno se destacó en la universidad. Se dedicó a cada proyecto, cada examen, siempre recordando el sacrificio de Donato. «Estoy haciendo esto por nosotros, papá», pensaba mientras recibía elogios de los profesores. Donato seguía el progreso de su hijo con orgullo. «Eres la prueba de que todo sacrificio vale la pena, Bruno», decía, emocionado con cada logro de Bruno. Finalmente, tras 5 años de estudio y trabajo arduo, Bruno se graduó con honores. «Papá, lo logramos», dijo, sosteniendo el diploma con orgullo. Donato, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. «Estoy tan orgulloso de ti, Bruno», dijo con la voz entrecortada. La graduación marcó el inicio de una nueva jornada para ambos, una jornada llena de promesas y realizaciones. 10 años después, Bruno, ahora un adulto formado y exitoso, retribuía todo el sacrificio y amor que Donato le había dedicado. Con el dinero que había ahorrado de su trabajo, compró una casa para Donato, un lugar que simbolizaba el fin de una larga jornada y el inicio de una nueva fase. «Papá, tengo una sorpresa para ti», dijo Bruno, llevando a Donato hasta la nueva casa.
Al llegar, Donato quedó sin palabras. La casa era hermosa, espaciosa y acogedora. «Bruno, ¿hiciste esto por nosotros?», preguntó con los ojos llorosos. Bruno asintió, sintiendo una ola de emoción. «Sí, papá, te mereces esto y mucho más. Este es el resultado de todos tus sacrificios. Gracias por nunca rendirte conmigo. Te compraré todo y mucho más. Nunca te faltará nada», dijo, sosteniendo las manos de su padre. Donato no pudo contener las lágrimas. «Te has convertido en un hombre increíble, Bruno. Te amo, hijo mío», dijo, abrazando a su hijo con fuerza. La nueva casa era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Bruno y Donato pasaron los días decorando el lugar, transformándolo en un verdadero hogar. «Cada rincón de esta casa me recuerda cuánto luchamos y cuánto valió la pena», pensaba Bruno, mientras colgaba fotos en las paredes. Donato, a su lado, también sentía la realización de un sueño. «Finalmente tenemos un lugar al que llamar nuestro», decía con una sonrisa. Padre e hijo pasaban horas conversando sobre el pasado y haciendo planes para el futuro. «¿Recuerdas todas las dificultades que enfrentamos, Bruno? Mira dónde estamos ahora», decía Donato con una mirada de satisfacción. Bruno asentía sintiendo una gratitud profunda. «Sí, papá. Cada desafío nos hizo más fuertes. Ahora podemos disfrutar de todo lo que construimos juntos», respondía sintiéndose en paz. La relación entre Bruno y Donato se fortaleció aún más con el pasar de los años. Estaban más unidos que nunca, compartiendo cada momento y cada logro. «Papá, gracias por todo, por nunca rendirte conmigo y por siempre creer que podía alcanzar mis sueños», decía Bruno con el corazón lleno de amor. Donato sonreía, sintiéndose bendecido por tener un hijo tan dedicado. «Tú eres mi mayor logro, Bruno. Estoy eternamente agradecido por todo lo que hemos vivido juntos», respondía emocionado. Bruno continuó trabajando y dedicándose a su carrera, siempre recordando las lecciones que aprendió de Donato. «Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor y para hacer la diferencia», pensaba mientras se destacaba en su campo profesional. Donato, ahora jubilado, disfrutaba de la vida al lado de su hijo, sintiéndose realizado. «Estoy tan feliz de verte cumplir tus sueños, Bruno. Te mereces todo esto», decía con orgullo. Los amigos de Bruno del colegio, que antes se burlaban de su trabajo y del de su padre, también reconocieron su éxito y dedicación. «Eres un ejemplo para todos nosotros, Bruno. Tu historia es inspiradora», dijo uno de ellos admirado. Bruno se sentía agradecido por todo el apoyo y reconocimiento. «Gracias. Todo esto es fruto del trabajo arduo de mi padre como conductor y del amor incondicional que él me dio», respondía, siempre valorando el trabajo de Donato y todo lo que hizo por él. Sabía que nada de eso habría sido posible sin el apoyo inquebrantable de su padre. Con el paso del tiempo, Bruno y Donato continuaron construyendo recuerdos y celebrando cada logro. «Papá, aún tenemos muchos sueños por realizar juntos», decía Bruno con una sonrisa. Donato asentía, sintiéndose bendecido por tener un hijo tan dedicado y amoroso. «Sí, Bruno, el futuro nos reserva muchas cosas buenas. Vamos a aprovechar cada momento», respondía, con una mirada esperanzada. Bruno sabía que el camino aún era largo, pero se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío al lado de su padre. «Estamos juntos en esto, papá, siempre estaremos», pensaba, con el corazón lleno de amor y gratitud. Sabía que con trabajo duro y dedicación podrían conquistar cualquier cosa. «Papá, vamos a hacer esto juntos. Estoy listo para lo que venga», decía, con una sonrisa confiada en el rostro. La jornada de ellos apenas comenzaba y Bruno sabía que con Donato a su lado podrían alcanzar todos sus sueños. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.